8:23 y como les contábamos en el mundo, Nicolás Maduro hoy en medio de un acto con algunas fuerzas armadas dijo que no hay forma de que Estados Unidos invada Venezuela y llamó a los ciudadanos venezolanos a alistarse en las fuerzas militares. Hay que recordar que mañana comienza una segunda jornada de alistamiento que se llevará a cabo durante mañana viernes y este sábado, dice el régimen venezolano, para hacer frente a una posible amenaza estadounidense. Esta tarde también, a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro confirmó que solicitó ampliar la presencia de militares colombianos en la frontera con Venezuela, todo esto en la región del Catatumbo, para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia, es lo que dice el presidente colombiano, y aseguró Valentina que la cifra asciende a cerca de 25,000 soldados en la zona. Esto se suma entonces 25,000 soldados colombianos, entiendo yo por el trino del presidente Petro, que esa es y 15,000 uniformados que ya había comunicado ¿sí? el régimen de Nicolás Maduro del lado venezolano. Incluso, es lo que uno entendería del trino del presidente Petro. Claro, incluso recordemos el momento en el que Diosdado Cabello lo anuncia, dice, queremos incluso ofrecer asesoría al gobierno de Colombia para tratar de enfrentar los grupos ilegales que están presentes allí. Es una cifra que dice el presidente Gustavo Petro que ya está presente en la zona del Catatumbo. Recordará usted a inicios de este año la grave crisis humanitaria que se vivió en esa región, producto del enfrentamiento entre disidencias y el ELN, que obligó un refuerzo adicional por parte de las fuerzas militares. En ese momento, en enero, se hablaba de un despliegue de 10,000 agentes de diferentes especialidades, que seguro son los que todavía permanecen allí y son los que está contando el presidente Gustavo Petro. Pero entonces, del lado colombiano, según el presidente Petro, 25,000 soldados. Sí. Y del lado venezolano, lo que confirmaba, como bien decía usted, el ministro del Interior Diosdado Cabello y el ministro de Defensa Vladimir Padrino, el lunes o martes de esta semana hay 15,000 hombres. 15,000 hombres entonces, en toda la zona de frontera. 40,000, digamos, en la zona de frontera, los venezolanos del lado venezolano y los colombianos del lado colombiano. En la zona binacional, que ha dicho tanto Nicolás Maduro como Gustavo Petro, los ambos presidentes de los dos países, que se necesita reforzar lo más pronto posible en medio también de esta situación que hemos visto, incremento de violencia, sobre todo incremento también del tema del tráfico de drogas, que es evidente y siempre se ha tenido allí en esa zona de frontera, pero también en medio de la tensión que se tiene con Estados Unidos y su plan para luchar contra los grupos narcotraficantes. Es la coordinación entre los dos estados quien logra ganarle a la mafia, es lo que dice el presidente Gustavo Petro en el trino que publica esta tarde, pero justamente, Valentina, si le parece, vámonos justamente allí, a la frontera norte de Santander. Richard Quiñones, buenas noches. ¿Qué novedades hay hasta ahora en esa zona? Hola, muy buenas noches. Novedades. En el Catatumbo todos están a las expectativas de esos 25,000 uniformados. Por lo menos estuvimos intentando comunicarnos con el Ejército Nacional para saber qué estrategia tienen, cuándo llegarán, o si hacen parte de los hombres que ya se encontraban, como decía Valentina hace algunos instantes, durante el inicio de esta crisis que inició en febrero de este año y pues ha dejado graves consecuencias en materia de orden público en esta subregión y en esta zona del departamento de Norte de Santander. Una radiografía, ¿qué sucede en territorio venezolano? En los municipios Pedro María Ureña, en San Antonio del Táchira, en Rubio, incluso en San Cristóbal, no han llegado esos 15,000 hombres, o por lo menos no se ha visto un refuerzo de uniformados. Esto es lo que explican las personas que están cruzando a través de los puentes internacionales. Sin embargo, todos están a las expectativas. ¿Qué puede generar toda esta conversación o todo este tema geopolítico? Es una preocupación, una tensión por parte de los venezolanos, como en ciudades como Caracas, Maracaibo y por supuesto Mérida, que no quieren venir a la ciudad de Cúcuta porque temen un cierre de frontera. No se ha dicho nunca que se va a cerrar la frontera, pero debido a toda esta situación, pues hay miedo y zozobra, y según FENALCO, según Sergio Palacio, representante de esta agremiación, pues se está generando graves afectaciones. Más del 30% del comercio, la economía local, se ha visto gravemente impactado. Más allá de todo eso, hay algunos sectores que dicen que podría ser positivo, de cierta forma, el refuerzo de seguridad de esos 25,000 uniformados en Colombia y 15,000, como dice Diosdado Cabello, en territorio venezolano. Pero no ha cambiado absolutamente nada. La situación de orden público sigue siendo complicada. Lo decíamos hace algunos días, el tema de ataques a uniformados en el área metropolitana de la ciudad de Cúcuta, secuestros también, la situación tan crítica que se vive en una zona como el Catatumbo, donde, recordemos, todo va por cuenta de esas 45,000 hectáreas de cultivos ilícitos que están allí presentes en esta subregión. Sí, Richard, justamente usted nos describía que técnicamente todavía no hay cambios, ni siquiera por el lado venezolano, tampoco por el lado colombiano. El presidente lo que dice es que estos 25,000 miembros de la fuerza pública ya están allí.
la gente, digamos, ya el comercio, usted lo comentaba, está esperando precisamente esas afectaciones que se tienen por el temor de cualquier intervención, pero técnicamente el día a día sigue normal, con los mismos temas de orden público, pero también con las mismas dinámicas en esa zona de frontera que se ha convertido también en el centro de debate de esa zona binacional entre ambos países. La vida sigue por ahora sin muchos cambios allí en esa zona de frontera, en especial en el Catatumbo. Es decir, mire, para explicarle un poco más el tema, si vamos hacia los puentes internacionales en este momento, el Francisco de Paula Santander, el Simón Bolívar, el puente de Atanasio Girardot, el puente de la Unión, no registran ninguna eventualidad. Incluso muy poco se ve la presencia de miembros de la policía o el ejército. Hay un grupo muy pequeño, porque incluso en materia de seguridad ellos no están en este sitio, porque recordemos lo que ha sucedido en materia de orden público. Estuvimos hablando con personas hoy, casualmente, que están en San Antonio del Táchira y que pasan estos puentes internacionales. No se ha visto un despliegue de convoys directamente de miembros del ejército o de la Guardia Venezolana diferente a lo que ya hay, porque decía Diosdado Cabello en su momento que llegarían a los estados Zulia y Táchira, pero ni siquiera se ha visto en San Cristóbal, la capital del estado Táchira. Por ahora, como usted bien lo dice, pues Valentina, es un tema que pues, está en el ojo del huracán, por así decirlo, porque más allá de todo esto, lo que le preocupa incluso a algunos defensores de derechos humanos es que si tanto se habla de militarización de las fronteras, esto podría agudizar un poco el tema, no solamente en la economía, sino más allá de eso, si realmente hay un refuerzo, por lo menos en la zona del Catatumbo, podría generarse pues un conflicto aún mayor en medio de lo que ha sucedido en materia de orden público, en donde recordemos las disidencias de las FARC y el ELN siguen a sangre y fuego tratando de pues ganar el mayor número de territorios allí en esta zona del país. Pues Richard, estaremos muy pendientes entonces de esos cambios, si digamos se ve alguna novedad o no en cuanto al despliegue de la fuerza pública, porque sigue siendo la prioridad allí enfrentar a estos grupos ilegales que siguen atacando a la fuerza pública en la zona de frontera, pero también intimidando a la población civil que no ha podido regresar luego de esta crisis de inicios de año. Lucas, recordemos el desplazamiento masivo que llegó, la mayoría hacia la ciudad de Cúcuta y también hacia Ocaña. Eso, Valentina, del lado colombiano. Sí. Del lado venezolano, hoy en Caracas, Nicolás Maduro estuvo en la clausura del segundo curso de operaciones especiales revolucionarias. Como siempre, habló de muchas cosas, pero por supuesto habló del despliegue de estos buques estadounidenses en el mar Caribe y le agradeció al presidente Gustavo Petro justamente el refuerzo de la presencia militar en la zona del Catatumbo y le ordenó a su ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, contactarse con su homólogo colombiano, el general en retiro Pedro Sánchez, para coordinar acciones en contra de los grupos militares. Miguel, buenas noches. Buenas noches, Lucas. Valentina, así es. Este acto lo hizo a las afueras de la ciudad de Caracas, justamente allí en la clausura de este curso de operaciones especiales revolucionarias, en un acto en el que se encontraba también el ministro de Defensa Vladimir Padrino, también estaba el hombre fuerte del chavismo Diosdado Cabello, y allí, vestido con la guerrera camuflada del ejército venezolano, el presidente Nicolás Maduro agradeció al presidente Gustavo Petro por justamente esto, aumentar el número de efectivos allí en la región del Catatumbo, la frontera entre ambos países. Esto fue lo que dijo el presidente Nicolás Maduro al canal estatal venezolana de televisión. Presidente Gustavo Petro ha dado una orden hoy de reforzar con 25,000 hombres, un nuevo pie de fuerza, toda la zona del Catatumbo colombiano. Así que la coordinación de la zona binacional número 1 avanza para bien de la soberanía, la paz y el futuro de prosperidad de nuestros pueblos fronterizos. Nuestra tierra la vigilamos, la cuidamos y la preservamos nosotros, venezolanos y colombianos unidos. Así es, colombianos y venezolanos unidos, como decía el presidente Nicolás Maduro, y también afirmó que le dio una orden al ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino López para que vuelva a llamar, según sus palabras, y coordine con su homólogo colombiano, el general en retiro Pedro Sánchez, la defensa de la zona fronteriza entre ambos países y que ese territorio sea limpio, sea limpiado de bandas narcoterroristas. Recordemos, como ustedes lo decían temprano, pues que el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en la red social X, había solicitado pues que se desplazaran 25,000 soldados a esa zona, pero pues las cuentas que ustedes estaban haciendo hace unos minutos
pues son 25.000 más 15.000 del otro lado de Venezuela, serían 40.000. No estaríamos Pues hablando del gran despliegue militar en la zona de frontera. Exacto. Es que de hecho uno lee el trino, Miguel, del presidente Petro hoy a la 1:55 de la tarde y dice: solicité la militarización de la frontera del Catatumbo del lado venezolano para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia. Después habla del ejército colombiano, a quien le pidió ampliar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano, y después dice: tenemos 25.000 soldados en la zona. Así que la duda que nos queda son 25.000 soldados colombianos, que se suman a los 15.000 que ya habían dicho desde Venezuela, o son 25.000 soldados En conjunto, que están unos desde el lado venezolano y otros del lado colombiano. Ahora, es una cifra grande, si uno habla en términos pues de soldados, de miembros del ejército. A mí, pues hoy temprano estábamos hablando ¿cuántos soldados, cuántos miembros tiene el ejército colombiano? Aproximadamente 180.000. 180.000, 25.000 es casi solamente la cuarta parte. Y claro, además porque el refuerzo, decíamos, las fuerzas militares en enero hablaban de 10.000 que estaban llegando a la zona del Catatumbo, en medio también de esa intervención que generó ese desplazamiento masivo. Falta ver entonces que el presidente aclare si estos 25.000 están contando también a los miembros del ejército en Venezuela, y sobre todo la claridad de cuáles van a ser las funciones, teniendo en cuenta los límites que se tienen, y también si se va a dar o no esa llamada que ordenó el presidente Nicolás Maduro entre los dos ministros de ambos países. Porque es muy importante articular esas dos fuerzas armadas, saber siempre, usted sabe que en el ejército, ustedes saben que en el ejército hay rangos y hay que obedecer, ¿cierto? ¿Quién es el que va a estar a cargo de esas zonas y quién es el que va a impartir las órdenes a todas esas tropas? ¿O van a obedecer unas de un lado y otras de otro? ¿Va a estar a un lado un encargado y el otro? Exactamente. O sea, falta mucha claridad, que de por sí eran las preguntas que surgían y los cuestionamientos a la zona binacional, por la claridad de los límites que iban a tener. Inicialmente se hablaba de comercio, se hablaba de tránsito, pero ahora ya se está hablando de temas militares, y en especial porque Estados Unidos acusa a los integrantes de las fuerzas militares de Venezuela de ser corruptos y de ser parte del cártel de los soles. Ahora, lo cierto es que la noticia de este trino realmente es que el presidente Petro ordena ampliar el número de efectivos en el Catatumbo. Es decir, siguen respondiendo. Debería crecer de los 25.000 soldados que actualmente reporta el presidente Petro hoy en el trino. Es lo que entendería uno. Y sobre todo la pregunta que queda para la fuerza pública, para el Ministerio de Defensa, de cómo entonces este despliegue. Pero también ya hay otra voz que ha respondido desde el gobierno colombiano sobre toda esta situación entre Venezuela y Estados Unidos. Fue la canciller Rosa Villavicencio, que está asegurando que, tras hablar con varios funcionarios estadounidenses, con congresistas, pues descarta lo que se ha hablado de una posible invasión de Estados Unidos a Venezuela, que esto se trata nada más de otra operación contra los grupos narcotraficantes, como se ha ocurrido en anteriores gobiernos. Sebastián Martinelli. En medio de las tensiones que se viven en este momento por el despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe y que se desplaza hacia las costas venezolanas, la canciller colombiana Rosa Villavicencio aseguró que no hay una intención de una intervención por parte del gobierno norteamericano en el vecino país. Villavicencio argumentó esta afirmación por una serie de conversaciones con el embajador encargado en Colombia, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, John McNamara, pudiendo concluir que no se realizará algún tipo de intervención en Venezuela. Nosotros, de las conversaciones que hemos tenido con el embajador, con el representante, con los también congresistas que nos visitaron hace unas pocas semanas, que son de origen colombiano, pues pudimos concluir que no hay esa intención. Villavicencio aclaró que el despliegue se da por la cooperación en la lucha contra el narcotráfico que se realiza en la región, pese a que el momento de tensión que se vive no es habitual. Esta presencia militar a veces se magnifica, pero es un proceso que ocurre desde hace mucho tiempo en la lucha contra el tráfico de armas, contra el tráfico de drogas, contra toda actividad de las organizaciones delictivas internacionales. Finalmente, frente a la relación bilateral del gobierno colombiano con el venezolano, la canciller fue clara en que Colombia no reconoce las elecciones recientes en Venezuela y que también la relación con Caracas se mantiene a nivel de Estado. Nosotros no vamos a hacer una injerencia de ningún tipo en un país que tiene su soberanía. Si su pueblo no ha podido por el medio, digamos, democrático, será él el que decida finalmente si él se mantiene o no. Nosotros lo que tenemos son relaciones de Estado. Es importante recordar que estas tensiones llegaron a su punto máximo luego de que el presidente estadounidense Donald Trump el pasado 8 de agosto firmó una orden ejecutiva
con la que autorizó la participación de las fuerzas militares en la lucha contra el narcotráfico. Sucesivamente, su gobierno emitió una orden de arresto contra Nicolás Maduro y contra Diosdado Cabello, llegando a ofrecer 25 millones de dólares por el ministro del Interior y 50 millones por el mandatario venezolano. 50 millones, Sebastián, una de las recompensas más altas, si no la más, en la historia de los Estados Unidos. Y bueno, Valentina, eso dice hoy la canciller colombiana Rosa Yolanda Villavicencio, quien dice que ha hablado con funcionarios estadounidenses y que de momento se está magnificando esta presencia de los buques ahí en el Mar Caribe, cerca a las costas venezolanas. Es decir, le baja un poquito el nivel a la atención, que para ella esto hace parte de una operación normal, que no debería generar preocupación. Dice, y que esto ha ocurrido varias veces y que se está magnificando. Ahora, hay dos cosas que yo creo que es importante traer a colación. La primera, algo que dice esta semana el secretario de Estado Marco Rubio, quien usted sabe pues es muy interesado en la región latinoamericana. Y lo que dice es que por primera vez que incluso estará de visita la semana entrante. Sí, señora, viene para Ecuador y para México. Estará en México. Sí, señor. Lo que dice Marco Rubio esta semana es que por primera vez en la historia Estados Unidos está de frente en la lucha contra los carteles de drogas. Sí. Que hay un cambio en la política estadounidense de este tipo, y es que por primera vez está actuando, digamos, de frente. Está ahí en terreno actuando contra los carteles. Y lo hemos visto también cuando cambia la categoría de estos grupos transnacionales, donde, digamos, le da más herramientas precisamente a disponer recursos económicos y recursos de capacidades de sus fuerzas militares para enfrentar precisamente estas operaciones, incluso fuera de territorio estadounidense. Y la segunda cosa que hay que tener en cuenta es que hoy nuestro compañero Juan Camilo Merlano, corresponsal de Blue Radio de Noticias Caracol en Washington, le hizo a Caroline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, la pregunta que yo creo que muchos nos estamos haciendo desde hace muchos días que comenzó toda esta historia de los buques llegando a Venezuela. Le pregunta esta tarde Juan Camilo Merlano a la portavoz de la Casa Blanca, ¿qué está pasando en Venezuela? Si esta es una lucha, en teoría, y una operación contra los carteles de droga, ¿no estamos viendo algo a mucha más gran escala de lo que necesariamente se necesita? Claro, más políticamente incluso, y una demostración de poder bastante grande, que lo hemos visto en el discurso de Donald Trump, suele ser mucho de su estilo, de demostrar las capacidades que tiene, es decir, no es ser ni guardarse las cosas ni nada, sino mostrar como todos los dientes que puede tener en cualquier negociación, esta vez de política e incluso lucha contra el narcotráfico. Pues responde la portavoz de la Casa Blanca, Valentina, que no puede adelantar mucho, pero lo más importante de todo es que no descarta que puede haber una operación militar. Salima Feris, buenas noches. Dice que el presidente Donald Trump va a usar todos los poderes que estén a su alcance. Lucas, buenas noches. Como usted lo dice, Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, luego de esta pregunta fue enfática al señalar que Donald Trump contempla el uso de la fuerza para frenar el narcotráfico de la dictadura venezolana. No me adelantaré al presidente en cuanto a ninguna acción militar ni preguntas al respecto, pero lo que sí les diré es que muchos países del Caribe y de la región han aplaudido las operaciones y esfuerzos antidrogas de la administración, y el presidente está dispuesto a utilizar todos los recursos del poder estadounidense para detener la entrada de drogas a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia. Algunos de los países que apoyan la iniciativa son Argentina, Paraguay, Ecuador, Guyana o Trinidad y Tobago, y sus gobiernos han manifestado su disposición a colaborar en acciones conjuntas contra el narcotráfico. Leavitt dejó claro la posición de la administración Trump ante el gobierno venezolano con el siguiente mensaje. Como he dicho antes de este podio, el régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cartel del narcotráfico. Maduro no es un presidente legítimo, es un líder fugitivo de este cartel de la droga. Ha sido acusado en Estados Unidos por tráfico de drogas a nuestro país, y es la máxima responsabilidad de este presidente y de esta administración prevenir el flujo ilícito de drogas a nuestro país y proteger a los ciudadanos de estos venenos mortales. Estas declaraciones se produjeron en un momento de máxima tensión luego de que el Pentágono desplegara 8 buques de guerra en aguas del Caribe y el Pacífico de crucero, un porte de helicópteros con 2.500 marinos y varias naves de apoyo, un despliegue que hace parte de la operación antidrogas reforzada. Por su parte, el gobierno venezolano reaccionó con el anuncio del envío de 15.000 soldados a la frontera con Colombia, y el presidente Nicolás Maduro afirma textualmente que no hay forma que entren a Venezuela. Por otro lado, los 10 países de la Alianza Bolivia
bolivariana para los pueblos de nuestra América advirtieron que el despliegue militar de Estados Unidos en estas costas pone en riesgo la estabilidad de la región y que constituye una violación de los compromisos suscritos en el Tratado de Tlatelolco en 1967. Pues Alima, son varias demostraciones de poder, de capacidades, de discurso. Por ahora esto sigue escalando poco a poco, Lucas, y si no estoy mal fue Marco Rubio el que dijo que posiblemente Nicolás Maduro no pase de este 2025. Bernie Moreno fue Bernie Moreno, el congresista quien es republicano, quien estuvo de hecho reunido hace algunos días con el presidente Gustavo Petro junto a Rubén Gallego, que es otro congresista estadounidense, que ambos tienen vínculos con Colombia, son senadores estadounidenses de origen colombiano, y justamente aquí en Colombia es cuando Bernie Moreno dice que muy probablemente Nicolás Maduro no termine el 2025 en la casa, en el Palacio Miraflores. Y es que esa es una frase que se ha quedado también en el tintero de la pregunta de hasta qué punto va a llegar el gobierno de Donald Trump. Pero seguimos hablando también de otras noticias internacionales, muy atentos por supuesto de lo que pasa en Venezuela, pero también muy pendientes de lo que pasa entre Rusia y Ucrania, que es el otro conflicto que está tratando de solucionar el presidente Donald Trump. Los ataques masivos de Rusia con misiles y drones contra la capital de Ucrania han dejado en las últimas horas al menos 22 muertos y dañaron la sede de la Unión Europea. La ofensiva, según las mismas imágenes compartidas en redes sociales, han provocado incendios en viviendas, en guarderías y oficinas, incluso obligó a nuevas evacuaciones. Para hablar de esta situación, saludamos hasta ahora a nuestra analista internacional, Teresita Aya. Buenas noches. En el recap de hoy hablamos de la guerra en Ucrania, una guerra que sigue a pesar de las reuniones del presidente Trump con el presidente Putin y de sus conversaciones con el presidente Zelensky. Y es que no se logran poner de acuerdo para esa famosa reunión entre los tres, Putin, Zelensky y Trump. Y mientras Putin y Zelensky no se reúnan, la guerra continúa. Y hoy precisamente vimos de los ataques más crueles sobre la ciudad de Kiev, ataques que no se veían con el alto número de drones y misiles, 600 drones y más de 30 misiles desde julio, es decir, desde antes de todas estas reuniones, y que parecen haberse recrudecido. Y es que el presidente Putin ha dicho que él no está de acuerdo, uno, con reunirse con Zelensky en este momento, y dos, con todo lo que se ha hablado con la Unión Europea, los británicos, de tener mayor seguridad en caso de nuevos ataques. Esto implicaría posiblemente en algún futuro cercano o mediano plazo la presencia de tropas en Ucrania, y eso para Putin es inaceptable. Por lo tanto, para Putin, que busca firmar un acuerdo de paz no negociable con territorio y sin seguridad de tropas en Ucrania, pues la guerra sigue. Y volviendo a los ataques de hoy, fueron ataques, como les digo, muy fuertes, que no se veían hacía varios meses, parte de esa ofensiva del verano ruso en Ucrania, y que atacaron muy cerca, uno del Consejo Británico y oficinas del gobierno británico en Kiev, la capital, y sí le dieron fue a las oficinas de la Unión Europea. No hubo muertos en estas dos oficinas, pero sí hubo un total de 21 muertos, incluidos 2 menores de edad. Una guerra que sigue y que con estos ataques ha hecho que Ursula von der Leyen de la Unión Europea ya haya salido a decir que hay que hacer algo para reforzar la seguridad de Ucrania, y no solo de Ucrania, de los países vecinos. Estamos hablando de estados como Polonia, los Bálticos, estados que piensa visitar la próxima semana para ver qué garantías de seguridad puede dar la Unión Europea y cómo la Unión Europea se empieza a defender de la agresión rusa. Y es que una agresión en Ucrania es, recordemos, una agresión sobre el continente